La situación va a complicarse aún más. Y doy dos datos que ya son constatables, fiables. Russia. Espero equivocarme, vuelvo a repetirlo. Todo indica a que habrá más, que habrá más conflicto, mucho más conflicto. Gente ya mayor de edad en el frente de batalla por la parte ucraniana. Hoy mismo Estados Unidos está pidiendo ya que los ciudadanos estadounidenses abandonen Bielorrusia. A muchos en Washington les encantaría ver cómo se pelean los hermanos de la OTAN dentro de la OTAN allá en Europa, pero uno no. Y como si esto no fuera poco, hace muy pocos días el portavoz de la OTAN dijo en unas declaraciones que nadie puede creer en su sano juicio. Y en este momento han conquistado en 2 semanas más territorio que el que han conquistado Ucrania a los rusos. Se están moviendo las fichas intensamente, tenemos informaciones, tenemos rumores bastante fuertes de que hay una contraofensiva preparándose de parte de Rusia. Y no solo eso, sino que en el seno de Kiev también se prepara una posible ley que está presintiendo la pérdida de territorio. Para ello tenemos esta noche Eduardo Luque, que nos va a aclarar ciertas posibilidades de lo que puede pasar, justo además cuando sucede una de las grandes cumbres en la historia, pues en la historia contemporánea, que puede cambiar el rumbo incluso de la humanidad. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted siempre por estar ahí presente en las transmisiones también de Micrófono Cerrado, muchísimas gracias, mucha gente ahí a pesar de que ya es muy noche para algunos, pues participando, que de eso se trata. Vamos directamente con Eduardo Luque. Eduardo, pues muchas gracias, como siempre te vamos a agradecer que levantas la bandera y suenas la campana de alarmas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están moviendo las fichas? Intensos rumores de que Rusia esté preparando una contraofensiva pues ya implacable, y también si quieres empezar con eso, y también te voy a preguntar de una posible ley que se prepara en el seno ucraniano como para impedir que se ceda territorio. Te escuchamos con mucha atención, Eduardo, por favor. Sí, estamos ahora, bueno, primero buenas tardes aquí, allá supongo que será buenas noches por el cambio horario. Y como siempre, encantado, Roberto, de estar aquí nuevamente en el canal. A veces con noticias que uno no quisiera dar, porque al final parece uno que va, siempre que sale en los canales informativos, parece que uno que sea el portador de los malos agüeros, ¿no? De la mala suerte, ¿no? Pero bueno, la historia está aquí, los momentos están aquí, y hemos de explicar lo que está pasando para entender lo que ha pasado y sobre todo analizar lo que puede ocurrir, ¿no? Efectivamente, tal como decías en la introducción, ya hace un tiempo que Rusia el ejército ruso ha concentrado enormes capacidades en hombres y material en segundos escalones, y está esperando el momento propicio para que cuando se produzca el colapso del ejército ucraniano, que no está ya excesivamente lejos, hacer una ofensiva, digamos, mucho más masiva de lo que está haciendo en este momento. Solamente unos datos para simplificar la situación. En este momento en el frente, en total, hay unos 1.100 kilómetros de frente. Las tropas ucranianas, después de un enorme sacrificio humano, que las propias instituciones occidentales calculan en 45.000 bajas, lo que ha costado esta ofensiva, los ucranianos han conseguido recortar el frente en unos 110 kilómetros cuadrados en su totalidad. Ahora mismo no hay suficiente espacio conquistado
para enterrar a todos los muertos que han caído en esta insensata ofensiva por parte de Ucrania. Y por otra parte, en el norte, en dirección Kharkov, las tropas rusas sí que están contraatacando con mucho éxito y en este momento han conquistado en 2 semanas más territorio que el que han conquistado Ucrania a los rusos en todo lo que va de ofensiva. Esto es la realidad de los números, pero una realidad que se va incrementando, una realidad que además hay múltiples factores que precisamente nos apuntan a que la situación va a complicarse aún más, si esto es posible. Y doy 2 ideas, dos datos que ya son constatables, fiables y que tienen una base firme, ¿no? Y es los movimientos de Polonia, del ejército polaco, cerca ya de la frontera, instalados en la frontera bielorrusa. En este momento se calcula, las fuentes polacas ya hablan de 15.000 efectivos, el equivalente a 4 divisiones, que están perfectamente armadas con el número de tropas que establecido para un conflicto militar, es decir, cuando las tropas, las divisiones se mueven y hacen maniobras militares, nunca llevan la plantilla en su totalidad, siempre llevan un número menor de efectivos por una cuestión de cálculo económico también, ¿no? Pero cuando se prepara una guerra, en este caso una intervención, sí que se completa la plantilla en su totalidad y además ya hay claramente una acumulación enorme de tropas en la frontera y de medios materiales en la frontera polaca con Bielorrusia. Hoy mismo Estados Unidos está pidiendo ya que los ciudadanos estadounidenses abandonen Bielorrusia, puesto que la ruptura de relaciones diplomáticas entre Lituania y Polonia, que también se ha producido, se están cerrando ahora mismo los pasos fronterizos, que dan 1 o 2 en cada país, apunta precisamente a un agravamiento de la situación. Y como si esto no fuera poco, hace muy pocos días el portavoz de la OTAN dijo en unas declaraciones que nadie puede creer en su sano juicio, que no han sido precisamente obligados a decirlas, no ha salido de él, de este personaje. Este portavoz de la OTAN decía que, bueno, que Ucrania tenía que pensar en ceder territorio que ya no iba a recuperar a cambio de que la paz con Rusia y que Ucrania entrara en la OTAN, cosa que es absolutamente impensable para Rusia, porque estaríamos de aquí a 20 años estaríamos en la misma situación actual. Así que, por un lado, la OTAN ve que la guerra está perdida, que las conquistas territoriales son absolutamente mínimas y que el ejército ucraniano está exhausto. Y esto es uno de los análisis para que nos induce a pensar que Rusia va a responder una vez acabado seguramente la reunión de los BRICS, que está desarrollándose en África del Sur en este momento. Oye, Eduardo, hay unos puntos muy interesantes. Por ejemplo, la OTAN y los países de la OTAN han prometido entregar pues varios cientos de miles de municiones y de proyectiles. Por ejemplo, nos mandaste información de los proyectiles de 155 milímetros y pues no les han dado más que un 20%. Por el otro lado, en la contraparte, Rusia está produciendo más armas que nunca y mucho más armas de las que están produciendo los países occidentales para darle a Ucrania. Todo esto sin duda pues afecta la ecuación en el campo de batalla. También el asunto de las deserciones, Eduardo, y gente ya mayor de edad en el frente de batalla por la parte ucraniana. Todo esto cómo afecta la ecuación de guerra, Eduardo. Es evidente de que la situación para el ejército ucraniano es extremadamente crítica en todos los puntos del frente, que se consigan avances o pequeños retrocesos en un sitio u otro no va a cambiar ya lo que es evidencia para todos. Los periódicos, por ejemplo, los norteamericanos, en este sentido, son más libres, parece ser, que los periódicos occidentales, incluso en mi país, aquí en España, ¿no? Porque el New York Times habla continuamente que la guerra, que la ofensiva
ha sido un fracaso, es un fracaso, un costosísimo fracaso, y que se debería pensar en otro tipo de soluciones, que obviamente que solamente pueden ser soluciones políticas, ¿no? Lo que es evidente es de que todas las promesas, o una gran parte de las promesas de Occidente, no se han cumplido. Se prometió, por ejemplo, que se daría a Ucrania 1 millón de proyectiles de 155 milímetros, que es la munición más usada en este conflicto, cuando en realidad se ha dado pues el 21,1% aproximadamente de lo que se había comprometido. Caso de Alemania, que comprometió 110 carros de combate del último modelo, de los Leopard, en realidad han entregado 14, de los cuales algunos, 2, me parece que son ya, han caído en manos rusas, y los otros están siendo destruidos por la acción del ejército ruso. Es decir, que hay una gran disonancia entre lo que se lanza a la opinión pública y con lo que está realmente sucediendo en la práctica, ¿no? Sencillamente porque Europa, Occidente, no da para más. Su capacidad productiva ha alcanzado un límite y no puede dar más munición a Ucrania, sencillamente porque quedarían sus arsenales bajo un mínimo absolutamente insuficiente para defenderse a sí mismo, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que ahora está planteando ya una nueva provocación contra China. Como no ha tenido suficiente con la guerra en Ucrania, ahora está ya preparando otro conflicto contra China, nada menos, en Asia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en lo que comentábamos hace el día 18, hubo una reunión absolutamente extraordinaria por su significado entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón para preparar una mini OTAN en toda Asia, ¿no? Preparando como objetivo claramente que es la intervención en Taiwán y el apoyo a la independencia de Taiwán, cuando los propios Estados Unidos han reconocido, ya lo hemos hablado aquí en una ocasión, que Taiwán era parte de China, ¿no? Pero esto es igual, lo que está en juego son otros problemas, y Estados Unidos, si ha de saltarse la legalidad internacional, no tendrá ningún problema para hacerlo. Así que la situación militar es muy compleja para el ejército ucraniano, pero se unen otros factores que son también extremadamente preocupantes, ¿no? Que son la movilidad de las tropas, como hemos dicho, de Polonia hacia Bielorrusia, por otro lado, y el ansia ya no oculta, porque ha habido disensiones importantes entre Varsovia y Kiev, el ansia nada oculta por parte de Polonia de invadir Ucrania occidental, cuando el ejército ucraniano aún sea más débil de lo que ya es, ¿no? Y en eso es ahora mismo lo que se está planteando. Cosa que, por otra parte, la invasión de Polonia a Ucrania no puede ser permitida tampoco por Rusia, porque estaríamos en las mismas que estamos en este momento, incluso peor. Así que estamos frente a una situación muy complicada. Oye, Eduardo, ¿de qué sirve una ley que prohíba ceder territorio? O sea, primero esto nos habla de que ya están sintiendo el agua, pero hasta las narices, ¿no? Y dos, pues eso, ¿de qué podría servir o cómo lo tomas tú? Es una forma de cinismo, ¿eh? Es una forma de cinismo político. Porque el clan de Zelensky en este momento ha vendido 14 millones de hectáreas de territorio ucraniano, las ha vendido a las grandes compañías norteamericanas de la industria, por ejemplo. Monsanto y alguna más se acaban de quedar con 14 millones de hectáreas de las 47 que estaba dispuesto a vender Zelensky, se ha quedado con 14 millones de hectáreas que ha comprado a bajo costo, evidentemente, al gobierno de Zelensky. Ahora mismo Monsanto forma parte de otro grupo empresarial que se llama BlackRock. BlackRock, en este momento había algún economista amigo mío que lo comparaba con la tercera potencia económica mundial. Tras Rusia, tras China, Estados Unidos, viene BlackRock. BlackRock, a su vez,
domina Monsanto y a las grandes compañías alemanas como la BASF, y ahora están comprando a precio de saldo territorio ucraniano, ¿no? Entonces, claro, hacer una ley que diga no cederemos territorio ucraniano jamás en ninguno de los casos, queda muy bien de cara a la opinión pública, o queda muy mal, depende de cómo se mire, pero realmente es un acto de cinismo político incalificable, puesto que el clan Zelensky ya ha vendido su país no al mejor postor, sino ha regalado su país a estos auténticos criminales que son los que están detrás de esta guerra en Ucrania, ¿no? No pensemos que está Zelensky detrás de la guerra. Zelensky es la marioneta que sale en las televisiones, pero detrás hay otros personajes mucho más siniestros, como son los de BlackRock, que por cierto, y ya lo digo aquí, son los grandes hacedores de la crisis económica europea que se avecina, que también es otro elemento que ya hablaremos en su momento. Para capitular la baraja de posibilidades, Eduardo, yo veo que, bueno, en México se utiliza la palabra rebatinga o arrebatinga, usada o mal usada, pero es para definir cuando todos los pescadores quieren llevarse su pescadito en río revuelto, ¿no? Y parece que muchos se frotan las manos en Polonia, otros en Hungría, otros en Alemania. ¿Cómo defines el futuro en una posible confrontación? Ya dijiste que Putin no va a dejar pues que haya una alianza, por ejemplo, Polonia, Lituania, Ucrania, pero de todos modos ahí todos tienen grandes intereses y quiere Polonia, por ejemplo, quedarse con una parte de Ucrania, entonces esto le permitiría también a Alemania quedarse con otra parte, pero de Polonia, y ¿esto es la política del pez grande se come al pez chico o cómo capitulamos estas posibilidades, Eduardo? Es todo un poco mezclado, ¿eh? Es todo un poco mezclado porque lo que encontramos es una cosa curiosa, ¿no? Una ampliación de las fronteras polacas a costa de Ucrania implicaría, por otra parte, casi con toda seguridad, una ampliación de las fronteras rumanas también respecto a Ucrania. Entre otras cosas porque hay una minoría ucraniana, hay una minoría rumana en territorio ucraniano, que por cierto ha sido casi extinguida porque han sido de los primeros que los ucranianos manu militari enviaron a las trincheras a morir. Es decir, esta minoría rumana que ha provocado también una gran tensión con el gobierno rumano porque estaban enviando lo que ellos consideraban sus ciudadanos, étnicamente son rumanos, los estaban enviando a la masacre, ¿no? A la masacre de la primera línea, ¿no? Pero en el momento en que esto se produzca, si es que se produce, todas las fronteras o una parte de las fronteras europeas de la Europa Central se mueven, porque automáticamente Alemania va a reclamar territorios a Polonia. Y aquí tenemos otro problema en el balance. Y evidentemente Polonia también tiene otros territorios que reclamar a la antigua Alemania. Es decir, que sería un problema de que mover una frontera de este tipo dentro de Europa implicaría posiblemente el movimiento de otras fronteras y más conflictos, evidentemente. Es una de las cosas que desea de forma extraordinaria Estados Unidos. Estados Unidos va a ampliar, espero equivocarme, aunque todo apunta a que la tensión va por aquí. Estados Unidos quiere ampliar la guerra de Ucrania a nuevos escenarios en Europa. Siempre había sido el sueño de Estados Unidos, una guerra europea generalizada que le permitiera acabar de controlar al el continente europeo. Esto es lo que está detrás de la política de Estados Unidos en este momento. Así que la guerra en Ucrania no va a ser la última de las guerras que se libren en territorio europeo, sino que, espero equivocarme, vuelvo a repetirlo, todo indica a que habrá más conflicto, mucho más conflicto, y es por eso se explica en parte por qué la movilización de las tropas rusas no ha tenido consecuencias, digamos, de un ataque masivo
que acabara recolocando las fronteras ucranianas en el sitio que le corresponde. Es decir, Rusia ocuparía los oblasts que son étnicamente rusos y ahí acabaría, digamos, el conflicto, ¿no? Pero no lo ha hecho porque posiblemente esté esperando el movimiento de los demás jugadores en este tablero y evidentemente no vas a sacar todas las cartas de tu baraja, no las vas a poner encima de la mesa, ¿no? Se está esperando el movimiento de unos u otros para responder de forma adecuada, ¿no? Porque evidentemente una intervención polaca que no se limitaría a la frontera solamente ucraniana, sino posiblemente a Bielorrusia, intentaría abrir por parte de Polonia el camino hacia Kaliningrado, que es otro de los grandes baluartes de Rusia, el gran baluarte de Rusia en el Báltico, ¿no? Que es territorio ruso. Entonces eso ya, digamos que son palabras muy mayores, ¿no? Claro. Pero esto es un poco hacer política ficción, pero con los datos en la mano que tenemos ahora, que ya son muchos, podemos ya prejuzgar la evolución del conflicto. Pues más que política ficción, pues es que esta política ficción está basada en hechos reales y lo que dices, pues es tan importante comprenderlo porque la Unión Europea unida servía de alguna forma como de contención para los intereses de Estados Unidos de apoderarse o de tener el control, la sartén por el mango, de todo lo que se hace en Europa. Pero a veces incluso el pueblo, los pueblos nos ponen ahí los símbolos y no los queremos ver, pero hay símbolos muy oscuros, ¿no? En la City, en Londres, porque pues yo creo que a muchos en Washington les encantaría ver cómo se pelean los hermanos de la OTAN dentro de la OTAN allá en Europa, pero uno no, el Reino Unido. Entonces, ¿no será que también esto está atizado desde hace mucho? Porque al Reino Unido pues como que no le gusta históricamente, y no estoy hablando de política ficción, históricamente no le gusta mucho pues las decisiones soberanas de los países europeos que están en territorio continental, y sea porque Londres siempre ha estado muy interesado en Ucrania, qué curioso, ¿no? Entonces, sea que todo esto se trama también desde Londres y el papel muy importante británico en ese caos que quisieran muchos tener o ver ahí entre los países europeos, Eduardo. Sí, hay una tesis, además, hay una tesis teórica de un pensador, Strauss, que planteaba ya hace una veintena de años, tres décadas, una tesis que era digamos, el estado en crisis, ¿no? Que lo que prometía, lo que planteaba, era de que no, para conquistar un territorio no era necesario o era muy, muy caro. Eso se vio a partir de la guerra de Irak. Era muy caro mantener una ocupación militar. Así que había que practicar lo que se llamaba el caos creativo. Esta idea del estado en caos, en crisis. Qué creativo. Entonces, sí, eso es lo de creativo, es un poco de cinismo. Toda esta tesis nace, entre otras universidades, en las universidades de Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Esta tesis teórica se va extendiendo, también se acoge por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos es el que la lleva más a la práctica, ¿no? Incluso hay otras teorizaciones. Yo aquí tengo un libro de Meyer, un pensador estadounidense, que habla de los golpes blandos, de la necesidad de los golpes blandos, golpes de Estado blandos, lo que estamos viendo ahora en Colombia, lo que estamos viendo en muchos países, que se da un golpe a través de las leyes, ¿no? Son las leyes las que utilizan para dar el golpe de Estado, ¿no? Y otro tipo de golpes que son los golpes duros, que son la violencia pura y dura, ¿no? Reino Unido comenzó a aplicar esta tesis, Estados Unidos lo siguió, los straussianos que se llaman están perfectamente representados en las formas de poder, en los gobiernos tanto de un país como otro, y Reino Unido tiene un interés especial, yo diría que incluso perverso, con la crisis ucraniana. Es curioso, por ejemplo, cómo volvemos atrás en la historia, ¿no? Winston Churchill, aquel premier británico, decía de Polonia que Polonia era la hiena de Europa, era el país conflictivo
que siempre había ayudado a que se incendiara la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se incendiara precisamente Europa, ¿no? Era la hiena de Europa, ¿no? Polonia nuevamente vuelve a ser la hiena de Europa, pero esta vez al servicio de Estados Unidos y al servicio de Reino Unido en menor medida, ¿no? Reino Unido es una potencia venida a mucho menos, y evidentemente lo único que tienen todavía el imperio es el rocambolesco imagen del rey que va en carroza y lo nombra el rey y la gente va a hacer parabienes y duerme 3 días en la calle la lluvia porque ven pasar durante unos segundos a la imagen del imperio británico que hace ya 150 años que dejó de existir, ¿no? Pero para la mentalidad de la gente toda esta parafernalia sirve para eso, para que la gente se crea que todavía es un imperio y que el Reino Unido pincha y corta en la política internacional, ¿no? Cuando es Estados Unidos el amo, si me permiten la expresión, el amo de este cortijo, ¿no? La expresión cortijo en España es un bloque de casitas que está mandado por un amo, por un señor que puede vivir muy lejos, y es el que manda sobre este cortijo, ¿no? Sobre los trabajadores, las mujeres y los niños que vivían en esas casitas, en esos pueblos de Andalucía, ¿no? Esta es la realidad que tenemos ahora, ¿no? Que realmente, ahora por ejemplo acaban de salir noticias muy interesantes del Reino Unido, cómo se está extendiendo, apoyando a Arabia Saudita en poner nuevas bases militares en el Golfo de Adén, incluso en la zona del Yemen, en la zona rica de petróleo de Yemen, para intentar, me imagino yo, no llevar la cultura, no llevar el progreso y el desarrollo, sino apropiarse como bandoleros que han sido históricamente de las riquezas del Yemen, ¿no? Del norte de Yemen, en este caso, ¿no? Pero esto ya lo analizaremos en su momento. Claro. Pues, Eduardo, si no se nos queda algo en el tintero o quieres agregar algo más, pues tu cereza del pastel intelectual, claro, tu palabra que escoges y tu explicación por qué escoges esa palabra, nos vamos. Es difícil porque hay un cúmulo tal de elementos en este momento que salen de la palestra que es difícil tener una solidez del panorama internacional. Lo único que podríamos decir no es una palabra, sino una frase, ¿no? Están haciendo un mundo nuevo y como todo parto, viene con sangre. Hoy lo estamos viendo, hoy día 22, el inicio de la reunión de los BRICS en África del Sur, como los países realmente importantes, a partir de ahora, a partir de que acabe esta conferencia, son los que van a marcar, ya lo digo y me adelanto a la historia, los que van a marcar el paso para toda la humanidad. Pensemos que en el BRICS ahora los países representados ahora en este momento son el 42% de la población mundial, los que están representados en esta reunión y tienen el 30% del PIB mundial. Y hay una enorme larga cola de países que han pedido la entrada en los BRICS. Así que estamos asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo y que, como todos los mundos, como todos los partos, viene desgraciadamente con sangre. Pero desgraciadamente, también lo digo, aún no hemos visto lo peor. Pues tremendo, qué buena frase, todos los partos vienen con sangre. Pues gracias, Eduardo, y recordé, hablando de los británicos, que tú sacaste a Churchill, Winston Churchill, le achacan varias frases un poco simpáticas, pero creo que elocuentes para esto. Él decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y la otra que dijo Churchill es: la historia va a ser benévola conmigo porque yo la voy a escribir. Vaya. Bueno, pues Eduardo, un gran abrazo. Ahí nos vemos y ahí se la dejamos. Muchísimas gracias a usted, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, en tu tablet, en tu teléfono, en tu pantalla. Gracias siempre por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, hermano Eduardo. Un abrazote grandote. Gracias.